con el notario Víctor Varela. Del Estado de México con residencia en Toluca, Estado. Quiero, antes que nada, darles un cordial saludo a nuestro presidente Andrés Hoffman, así como a todos los miembros de la AMPI y a mis colegas notarios. Les quiero agradecer a todos el esfuerzo que se ha venido realizando en virtud de los tiempos en los cuales nos encontramos, que son inéditos para nuestra actualidad. Yo sé que muchos han estado haciendo cuestiones extraordinarias para poder seguir teniendo trabajo, y más en la situación en la que ustedes inmobiliarios tienen contacto día a día con todas las personas que pretenden vender sus inmuebles o asesorarse con ustedes. Entonces, mi más ferviente reconocimiento a ustedes. No andan de capa caída, al contrario, les doy un reconocimiento, les agradezco todo el apoyo con respecto a toda su labor realizada. Como también han podido ver, nosotros los notarios hemos seguido en funciones, hemos seguido aplicando día a día las medidas de sanidad necesarias para poder prestar y brindar el servicio que la población requiere. Entonces, es muy importante que juntos podamos apoyarnos, que juntos realicemos toda esta labor, porque todo esto es un trabajo en equipo. Yo les quiero hablar con respecto a los aspectos prácticos para la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Les voy a hablar un poquito del preámbulo de toda esta situación. Posteriormente haré mención con respecto a las situaciones prácticas que nosotros vemos que se derivan de las operaciones inmobiliarias día a día y con las que se batallan muchas veces por tener dudas o ser inciertas. Como ustedes lo saben, todas las operaciones son distintas, todas tienen características distintas, no podemos generalizar derivado a que pues todo es único, por decirlo de alguna manera. En la búsqueda permanente de la pacífica convivencia social, las leyes requieren una adecuada configuración que continúe garantizando la tranquilidad común, más aun cuando de la dinámica de nuestro tiempo resultan consecuencias inevitables de fenómenos evolutivos mundiales como lo es la globalización, proceso que a causa de la creciente comunicación y evolución tecnológica e informática produce transformaciones de carácter económico, político, social y cultural, generando interdependencia multinacional entre los diversos países del mundo. Este proceso de dinámica social multinacional exige la liberalización de los ordenamientos jurídicos y económicos nacionales para lograr la apertura de los mercados, transformaciones empresariales, libre comercio y, sobre todo, la desregulación financiera internacional en beneficio de una competencia, comunicación y cooperación internacional más eficiente para integrar una economía de mercado a gran escala. Esta tendencia de culturización universal requiere de una extensión legal a nivel mundial que vaya más allá de las fronteras de los diversos países participantes y establezca mecanismos multilaterales homogéneos. Ante la diversidad cultural, económica y jurídica de las naciones que conforman esta panorámica, las opciones se han dirigido hacia acuerdos, agrupaciones y organizaciones en base a intereses comunes. Con estas alternativas y pretendiendo cumplir las aludidas exigencias de regulación supranacional, se han generado disposiciones legales nacionales, como es el caso en México de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, hoy en estudio, que desde el ámbito nacional aplica para soluciones de la problemática mundial. Esta ley tiene los siguientes antecedentes.
En el año 1989, en la cumbre del G7 en París, alianza de los 7 países económicamente más poderosos, se crea el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI, como un organismo intergubernamental con el propósito de desarrollar y promocionar políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, generando la voluntad política necesaria para lograr reformas legislativas a través de un esquema a medidas a implementar, denominado recomendaciones. Siendo México miembro del GAFI, el 17 de octubre de 2012 se publica la ley en mención, entrando en vigor el 17 de julio del año 2013. Su reglamento fue publicado el 16 de agosto del mismo año, entrando en vigor el 1 de septiembre. El 23 de agosto del año 2013 se publican las reglas de carácter general, entrando en vigor el mismo 1 de septiembre. Sus modificaciones datan de los días 24 y 31 de julio del 2014. Con fecha 9 de marzo de 2018 quedó establecida la última reforma a la ley. El objetivo general de estas disposiciones es la protección del sistema financiero y la economía nacional mediante el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Estructura de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Su estructura global contiene las siguientes medidas medulares, que es señalar las actividades vulnerables, restringir el uso de efectivo, establecer las obligaciones de los fedatarios públicos, específicamente las de identificar a clientes o usuarios, recabar información sobre la forma de pago, existencia del dueño beneficiario y el envío de los avisos. Crear facultades de coordinación entre autoridades, compartir información y generar mejores estrategias para combatir el delito. Pasando al análisis de los aspectos prácticos para la aplicación de la ley, abordaremos el tema en dos vertientes: los aspectos relacionados con obligaciones ajenas a la notaría y aquellos inherentes a la función del fedatario. En primer término, debemos mencionar como actividad vulnerable ajena al quehacer notarial la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o de desarrollo de bienes inmuebles, o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. Serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 8,025 veces la unidad de medida, que coloquialmente la conocemos como UMA, que actualmente la UMA equivale a 86,88 pesos, y esto vendría siendo que podemos utilizar y aceptar el efectivo hasta la cantidad de 697,212 pesos en la actualidad. Aquí resultan directamente obligados al cumplimiento de la ley los constructores, desarrolladores y promotores inmobiliarios por los actos referidos en el párrafo anterior, independientemente de las obligaciones que corresponda cumplir al notario al momento de la escrituración. Es muy importante que el promotor inmobiliario, al iniciar los trámites para escrituración ante la notaría, ubique su operación por el monto de la enajenación en los umbrales determinados por la ley para puntualizar los siguientes aspectos. Si la parte compradora en las negociaciones previas ha realizado el pago total o anticipos a cuenta de la operación,
De ser así, acreditar su monto, fecha, moneda y divisa. Lo anterior con el fin de que el notario esté en condiciones de hacer constar en la escritura la forma de pago como lo establece el artículo 33 de la ley, mediante la documentación requerida como son copias de cheques, recibos, comprobantes crediticios y demás pruebas fehacientes. Asimismo, tal documentación será aplicable para constatar el uso de efectivo, en términos de lo dispuesto por el artículo 32 de la ley, para no excederse del límite permitido. Las variantes que pudieran presentarse en las condiciones acreditables de la operación repercutirán directamente en el contenido de la escritura y, en su caso, en la factibilidad y su procedencia. Para documentar el expediente único de una escritura, se requiere la información que invariablemente solicitamos en la nota respecto de las partes y que es de todos conocida. Un tema que resulta complicado para los otorgantes es la declaración que requiere el notario respecto de si saben de la existencia del dueño beneficiario o beneficiario controlador. Esta figura corresponde a o grupo de personas que, por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de estos, y es quien, en última, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio. O, otro caso, es que ejerce el control de aquella persona moral que en su carácter de cliente o usuario lleve a cabo actos u operaciones con quien realice actividades vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra algunos de ellos. En caso de ser afirmativa la respuesta, el otorgante debe proporcionar datos e información al respecto. Por último, me referiré brevemente a una de las obligaciones del notario que considero de mayor importancia y trascendencia en cuanto a su fiel cumplimiento, señalada en el artículo 38 de las reglas de carácter general a que se refiere la Ley General para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y que ordena que la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, establecerá mecanismos de prevención para que quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere la ley, evitados para la realización de actos u operaciones que permitan la comisión de delitos establecidos en los artículos 1 y 19 del reglamento y evitar el uso de recursos para el financiamiento de organizaciones delictivas, así como de otras actividades ilícitas. Para ello, la UIF podrá utilizar las listas que emitan autoridades nacionales, así como organismos internacionales o autoridades de otros países, que se reconozcan como oficialmente emitidas en términos de los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, respecto de personas vinculadas a los ilícitos a que se refiere este artículo. Se trata de lo que conocemos como listas negras y en las notarías debemos consultar antes de proceder a prestar nuestros servicios para cerciorarnos que los solicitantes no se encuentran relacionados. A mera forma de introducción, esto es lo que nos referimos con la llamada coloquialmente ley del lavado de dinero. Quisiera hablar un poco de los casos que se nos presentan y se han vuelto recurrentes en la práctica inmobiliaria del día a día y son recomendaciones que me gustaría que tuvieran en cuenta para que puedan prever, porque hay que recordar que todo esto se trata de prever para que pueda salir una operación como tiene que salir sin contratiempos algunos. Es importante cuando les entregue el cliente
hablando con respecto a las formas de pago, un cheque de caja, muchas veces nada más le toman copia al cheque desprendido. Y como ustedes bien lo saben, ahí no viene directamente la información del comprador. Es importante que le comenten a sus clientes desde un inicio que saquen copia de la hoja completa donde desprenden el cheque de caja. Esto para que podamos contar así con la información y no estemos nosotros solicitándoles estados de cuenta de las partes para que podamos nosotros cruzar el depósito del cheque de caja, ya que, como ustedes bien lo saben, los clientes son más quisquillosos cada vez y no quieren prestar esta documentación. Entonces, el problema que se nos suscita es que pues, se entorpece la operación inmobiliaria y empiezan los roces con las partes por una documentación que es indispensable para el otorgamiento de la escritura. También muchas veces, cuando ustedes toman ya la operación, a lo mejor ya se encuentra un poco avanzada. Me refiero a que ya hubo algún cumplimiento de alguna forma de pago, de algún pago. Y este pago, cuando nos lo presentan en la notaría, nos percatamos que lo hizo una tercera persona. Muchas veces, ¿quién la hace? El papá, la mamá, o los hijos, o el hermano, o algún familiar que porque le quiere regalar la casa a la hija, o le quiere ayudar al papá el hijo. Son muchos los casos, pero es importante que nosotros tenemos que dejar muy clara la cuestión de dónde sale el recurso y a dónde llega el recurso. Tenemos que identificarlo. En el momento en que hay un tercero que se encuentra dando el recurso de la operación que queremos realizar, lo ideal es comentarle que le podemos ayudar con una donación en efectivo. Esta donación, mientras sea en línea recta o entre cónyuges, por el momento no le genera ningún tipo de impuesto sobre la renta por el monto a depositarle. Entonces es una manera de poderle apoyar a las partes para que directamente a través de la donación podamos subsanar la forma de pago. Y ya una vez realizada la donación, pueda realizar el pago el adquirente de dicho inmueble directamente y no tengamos que andar triangulando y haciendo mención de la figura del dueño beneficiario, derivado a que a nadie nos conviene, es perjudicial mandar una alerta donde exista un dueño beneficiario. No es muy conveniente esa situación. Entonces, acérquense mucho con el notario, hablen con el notario, platiquen con él, vean todas las cuestiones desde un inicio para que puedan tener la mejor recomendación y todos los elementos, porque muchas veces estos elementos, por desidia del cliente, no se los entrega desde un inicio. Entonces el problema se presenta más adelante cuando ya tenemos el crédito a vencer o las partes ya están dentro de los términos que firmaron y están venciendo y quieren aplicar algún tipo de pena convencional. Entonces es muy importante que desde un inicio dejemos las cosas claras y tengan en cuenta que en las notarías estamos siempre para apoyarlos, ubicarlos y ayudarles de todas formas. Entonces es muy importante que podamos realizar dicha donación para que la operación no tenga ningún inconveniente. Otro tema que podemos ver con las formas de pago de la ley de lavado que se suscita mucho es que hay clientes que no cuentan con su banca electrónica. ¿Qué pasa en estos casos? Ellos acuden a la sucursal y piden una transferencia en ventanilla. No la mayoría, pero sí hay muchos bancos que lo manejan de la siguiente forma. Cuando llega el interesado a solicitar el depósito de cierta cantidad a la cuenta del vendedor, lo que hacen en el banco es retiran el dinero y lo depositan a la cuenta del vendedor. En este momento, ¿qué pasa?
pues se vuelve efectivo. No hay un vínculo en la transferencia, derivado a que nosotros nos entregan un comprobante que dice depósito, más no dice depósito de transferencia de la cuenta tal, como regularmente nos los hacen llegar. Entonces, hay que tener en cuenta estos puntos para que lo puedan checar con sus clientes, para que no tengan que regresar el dinero del vendedor hacia el comprador y volvamos a tener que dejar las cosas claras para poder llevar a cabo bien la operación. Entonces es muy importante que tengan esta situación en cuenta porque es muy frecuente. Pasa muchas veces y yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado y el cliente pues no es experto en la materia, entonces se desespera el cliente porque lo único que él ya quiere es concluir la operación y en el momento en que le ponemos más requisitos, más trabas, más situaciones, pues empieza a desgastar la operación. Entonces es muy importante hacerle mención esto desde un inicio, que si va a ser una transferencia en ventanilla, se informe bien si la institución financiera lo realiza de la forma que nosotros lo necesitamos. Y si no es así, pues comprar un cheque de caja sería la opción. O tener la banca electrónica, que acá directamente tendríamos que ver la situación del cliente porque hay muchos clientes que son mayores y son rejegos al cambio. Una banca electrónica la activan prácticamente el día que van a la sucursal, entonces es algo muy ágil. Otro tema que necesito puntualizar para que tengan en cuenta es la acumulación del efectivo. Hay que tener en cuenta que el efectivo se acumula, es decir, si una persona compra un inmueble en enero y da 400,000 pesos en efectivo y quiere comprar otro inmueble en marzo y vuelve a dar otros 400,000 pesos en efectivo, esos montos en efectivo son acumulables, es decir, no se puede llevar a cabo la operación. Esto es muy importante, sobre todo para los inmobiliarios que lleven desarrollos, derivado a que deben de tener un control, ya que a lo mejor le prestan los servicios diversas notarías y el mismo cliente compra dos inmuebles, uno en una notaría y otro en otra notaría. Me refiero a las escrituraciones. Entonces, los notarios no van a tener forma de darse cuenta del excedente del monto acumulado. Y nosotros, dentro de nuestro sistema, dentro del portal, nosotros vamos a meter toda esa información. ¿Y qué va a pasar? A la WIF le va a llegar el monto acumulado de nuestro cliente. En la notaría, pues no va a existir alguna situación a solucionar, pero la obligación la tiene el inmobiliario, entonces hay que tener mucho cuidado con la acumulación del efectivo de los clientes. ¿Cuánto tiempo puede pasar o tiene que pasar para que pueda volver a utilizar el efectivo y no se acumule? Son 6 meses. Cada 6 meses puede utilizar la cantidad de los 687,212 pesos al día de hoy. Hay que tener en cuenta que esto está tasado en UMAS y que se actualiza año con año. También hay otro asunto en el que el socio mayoritario de una empresa quiere comprar un inmueble y el dinero sale de la empresa. Supongamos que él tiene el 99% de acciones y él como persona física está comprando un bien inmueble, pero el dinero sale de la empresa. Muchas veces las personas cuando tratan de realizar esta operación y se les comenta, no lo llegan a entender o a comprender, porque hacen mención y dicen, pues es que yo soy el dueño de la empresa, ese es mi dinero, somos la misma persona, pero ojo, hay que recordar que jurídicamente son dos personas distintas. Entonces, ahí tendremos que asesorar en el momento en que se vaya a consignar la operación, la forma de cómo se van a otorgar los recursos para
la compraventa. Es muy importante que si el recurso lo tiene en la empresa, bueno, pues tendrá que hacer un reparto de dividendos o varias opciones que les podemos asesorar con mucho gusto. Y por último, me gustaría puntualizar, este asunto ya no es tan recurrente y con el tiempo va a ser menos, de todas las operaciones otorgadas antes de la fecha de la entrada en vigor de la ley. Esto hay que tener mucho cuidado porque se pueden simular muchas operaciones para no tener problema con la situación de la forma de pago. La ley nos establece directamente que mientras lo declaren las partes bajo protesta de decir verdad que se pagó con anterioridad y nos muestren los elementos, se puede realizar la operación. Ojo, nosotros como notarios ponemos mucho énfasis en este tipo de operaciones y las cuidamos mucho, llevado a que, por lo menos en mi caso, yo las considero de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Solicitamos el contrato privado de compraventa que sirve de base en original para validarlo y hay que informarle al cliente que en caso de que tenga todos los elementos para poder validar ese contrato previo, se le tendrá que calcular desde la fecha correspondiente el monto del pago que tenía que haber erogado del traslado de dominio y actualizarlo con todas las multas y recargos indicados a la fecha de la formalización del mismo contrato. Entonces, este caso, pues, como les digo, cada vez se presenta menos porque ya es muy raro ver contratos previos a la fecha del otorgamiento, a la fecha de esta ley. Bueno, pues estos son los casos que yo he visto más subsecuentes perdón, más frecuentes en la notaría y pues, quería yo compartirles estos puntos que pueden llegar a salvar una operación, nada más es la prevención. Hay que ser precavidos, prevenidos con respecto a todos estos puntos para que podamos dar el mejor de los servicios y a su vez podamos cuidar a las partes jurídicamente y puedan regresar con ustedes y con nosotros para la cuestión de la tranquilidad que se les otorgó. Les quiero agradecer el tiempo otorgado y no sé si tengan alguna pregunta. A ver, aquí estoy viendo algunas preguntas. A ver, aquí dice, licenciado, mientras un anticipo de compraventa sea menor a 600,000, en la escritura se pone que se recibió en efectivo dicha cantidad. ¿Es correcto? Pues no tendríamos problema alguno en poder poner la forma de pago en relación al efectivo, mientras no nos exceda de los 697,212 pesos. Entonces no habría ningún problema. A ver, vamos rápido las preguntas. Dice, la persona física que paga con recursos de la empresa debe pasar el dinero a una cuenta de él como persona física. ¿Es correcto? Así se tiene que realizar la operación. No puede pagar directamente la persona moral a la parte vendedora debido a que son personas jurídicas distintas. Otra pregunta, o sea, se menciona, recomiendan la transfer por banca electrónica, pero no mencionan que ya hay límites del monto para personas físicas para transferir por parte de seguridad de los bancos. Efectivamente, se nos han presentado algunos casos, son pocos, pero se nos han presentado en los que no pueden dispersar ciertos montos por los mismos topes que han puesto las instituciones financieras. Y estos mismos se derivaron del fraude que hubo con respecto a la banca electrónica en el que unas personas estuvieron sacando centavos
pero de centavos a centavos y de muchas personas y diario pues, eran cantidades millonarias. Entonces hubo más candados de seguridad en esta situación. Entonces es importante, como lo comentan, tener esta parte en cuenta para poder asesorar al cliente y que se informe con su banco las restricciones que se tienen para que no en el momento de que estemos llevando a cabo la operación en la notaría, no puedan realizar la operación, ya que no podríamos tirar el folio porque tendríamos una forma de pago posterior al otorgamiento de la escritura y pues no es posible. Entonces, es muy buena pregunta. ¿Cuáles son los honorarios de una escritura de donación? Bueno, están establecidos en el arancel. Directamente se toma sobre el monto de la donación. Aunque muchos colegas, en el momento en que es para eh, poder ayudar a llevar a cabo la operación en sí, les dan un apoyo con lo mismo. Dice, bueno, aquí hay una pregunta, pero no tiene que ver con el tema. Dice, ¿el máximo monto de efectivo que se recibe es solo para el Estado de México o también para la Ciudad de México? Es para todo el país. Hay que tener en cuenta que se aplica en todo el país y son iguales en todos los estados. Mm, Dice otra pregunta, dice, los 6 meses para poder pagar con efectivo, poder, ¿puede ser de la misma propiedad o tiene que ser de diferente propiedad? Ojo, es por persona, no es por inmueble. Entonces, si Juan Pérez va a comprar 3 inmuebles distintos, se suma la cantidad de los 3 inmuebles distintos y no tiene que rebasar los 697,212 pesos. No es por propiedad, es por persona. Muy bien, aquí dice Lick, buenas tardes, ¿cómo se efectúa el trámite de la donación en efectivo? Es muy sencillo, lo que le solicitamos a las partes viene siendo su acta de nacimiento en original, su identificación en original, CURP, RFC, prácticamente viene siendo su documentación general. Y también solicitamos los estados de cuenta de cada una de las partes, así como el comprobante de la transferencia. Todo eso para vincular que la cuenta es de A y que se está depositando a la cuenta de B y poder hacer la vinculación de las mismas y todos esos datos se ponen dentro de la escritura pública. También es importante tener en cuenta que cuando la donación es en línea recta o entre cónyuges, no va a generar impuestos sobre la renta, no va a ser gravable, no tiene una ganancia gravable, entonces está libre, no le genera el impuesto, mejor dicho. Y es importante también meter esta donación dentro de su declaración anual. Muy bien. Dice, acá hay otro. Dice, si se hizo un contrato hace 28 años y no se escrituró, hasta ahora que pretenden vender, se tiene que pagar multas y recargos. Cuando se vende, se desprende la obligación de pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Entonces, a partir de ahí, se cuenta con cierto periodo para realizar dicho pago. Entonces, en efecto, si nosotros queremos darle validez al contrato privado realizado con anterioridad, tiene que cumplir con todos estos elementos, así que efectivamente se tendrá que hacer el cálculo de multas y recargos desde la fecha del otorgamiento. ¿Y se puede explicar nuevamente la cronología de la donación para la venta? Bueno, lo vuelvo a comentar. Cuando
directamente tienen ya los elementos de la forma de pago por parte de ustedes y nosotros o ustedes se dan cuenta, nos damos cuenta que uno de los pagos o varios salieron de la cuenta de otra persona que no es el comprador, que es un tercero, podemos decir que es el papá, la mamá, algún familiar. Acá estamos en la cuestión de que no es posible tomar esta forma de pago ya que no está saliendo de la parte compradora. Entonces, lo recomendable para poder llevar a cabo la operación sin tener que reportar un dueño beneficiario es que directamente el dinero se retorne a la cuenta de salida para que la persona que realizó ese depósito ahora le haga una transferencia al familiar que desea comprar. Y esto lo tenemos que hacer en escritura pública y es una donación de efectivo. Si cumple los requisitos de ser en línea recta o ser entre cónyuges, no va a generar impuestos sobre la renta. Adicional, es indispensable meter esta donación dentro de su declaración anual para que se tenga cubierto todos los requisitos de ley y no les sea exigible posteriormente el pago de ese impuesto. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre promesa y contrato de compraventa? Muy bien. Pues acá directamente la promesa es prometer algo y el contrato es ya la realización de un contrato. ¿Sí me escuchan? No, Entonces, no se escuchó, perdón. muy bien. ¿En dónde se quedó? Lo de la... La diferencia entre promesa y contrato de compraventa. Muchas gracias. Pues la diferencia viene siendo que en la promesa todavía no se están cumpliendo los requisitos legales para una compraventa, que todavía se tienen ciertas situaciones incompletas para poder cumplir con los elementos establecidos en el Código Civil de la compraventa. Entonces, ahí todavía existen las partes que se conocen como promitente comprador, promitente vendedor. Ahí no es comprador o vendedor. También hay que tener en cuenta que la cantidad que se está dando es una cantidad que se conoce como es un depósito en garantía, no es un anticipo, porque si lo manejamos como un anticipo ya no estaríamos ante la figura de una promesa de venta, estaríamos en una compraventa a plazos. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado. Posteriormente, ese fondo de garantía, ya en el contrato de compraventa definitivo en la escritura, se podrá tomar como parte del precio de la compraventa. Pero entonces, acá directamente todavía no se están cumpliendo las obligaciones para estar dentro de un contrato de compraventa, por eso es una promesa, porque todavía hay elementos que no se pueden cumplir. A lo mejor hay un elemento pendiente del inmueble, o a lo mejor todavía está dentro de una sucesión, o sencillamente el comprador todavía no le están otorgando el crédito, todavía está calificando por él mismo y no puede contar con esos recursos. Entonces, la diferencia es que dentro del contrato de compraventa ya se está transmitiendo la propiedad y la promesa de venta se está prometiendo comprar la propiedad. Esa vendría siendo la diferencia básica, pero sí es mucha. Muy bien. Vamos con la siguiente. Aquí dice, licenciado, ¿es bueno firmar antes de la escritura contrato de promesa de compraventa? Bueno, pues acá yo lo veo con buenos ojos, derivado a que se están obligando ya las partes y hay una pena convencional establecida dentro de la misma promesa, entonces lo va a pensar dos veces la persona que quiera desistirse del mismo y es una cuestión más formal
porque ya tiene elementos que pueden sancionar a la parte que se está retirando de la promesa, llamándolo pena convencional, y bueno, se tendrá que hacer un pago y también ya habrá un pago. Entonces, sí lo recomiendo, derivado a que da más compromiso a las partes que están prometiendo realizar la compraventa. Muy bien. Muy bien, acá dice esta pregunta, dice, respecto del pago posterior a la firma de los comparecientes, tenemos problema con Infonavit si ellos pagan después de la firma intermedia, que regularmente son 5 días hábiles después. No nada más es el Infonavit, también hay instituciones financieras que no fondean el mismo día. Ahorita tengo en mente HSBC. HSBC tarda en fondear 24 a 48 horas la parte del crédito. Entonces, nosotros dentro de la parte de la descripción, nosotros hacemos mención que es con el otorgamiento del presente crédito o créditos. Hacemos ahí el desglose y posteriormente nos van a mandar ya la institución financiera el comprobante de la misma transferencia. Entonces, en esas situaciones no hay mayor problema, ya que el dinero está saliendo de un crédito otorgado por una institución. Entonces, ahí directamente se hace y se puntualiza dentro del instrumento la cuestión de que es con el objeto de la materia del presente crédito. Ya posteriormente nosotros lo complementamos con los comprobantes que nos dan las diversas instituciones. Muy bien, acá, este sí es un criterio personal. Me están preguntando qué criterio tienes con poderes irrevocables de años y ya no se localiza al poder dante a integrar su expediente físico único. ¿Te abstienes de actuar? Acá directamente, pues es una situación en la cual uno puede tener cierto riesgo por la temporalidad del mismo acto. Entonces, primero que nada, debemos de validar muy bien si existe vigencia dentro del estado donde fue otorgado, porque aunque sean irrevocables, si existe la temporalidad del mismo, hay que tener en cuenta que no por eso no por eso va a perder la duración del término. Entonces es muy importante, por ejemplo, en el Estado de México son 3 años, si es que no tiene término establecido. Entonces, pues se trata de tener los elementos mayores. Si el señor lo otorgó hace 10 años y cuando lo otorgó tenía 90 años, pues obviamente uno se abstiene de actuar, pues no creo que tenga 100 años el señor. Entonces, directamente uno tiene que analizar muy bien caso por caso y validar bien directamente los términos del otorgamiento del poder, pero en el caso que ya haya surgido tiempo, bastante tiempo, sí tomo más precauciones. Además hay que tener en cuenta si el comprador va a adquirir con algún tipo de crédito o algún tipo de apoyo, las instituciones ya no te aceptan los poderes de 2 o mayor a 3 años de expedición. Entonces ya se acorta mucho el rango de utilización de estos poderes. Dice, ¿hasta qué monto puede ser la donación? Pues la donación puede ser por el monto que sea, no hay un monto mínimo ni un monto máximo, no hay monto fijo, entonces puede ser de la cantidad que uno quiera. Muy bien, aquí una pregunta que dice, ¿cuál es la restricción para que se usen metales preciosos como medio de pago? Cuando se utiliza directamente un medio de pago distinto al monetario,
es indispensable contar con un dictamen de un perito oficial en la materia para que nosotros podamos tener la seguridad de que los montos son los adecuados con respecto a la forma de pago que se quiere realizar. En este caso, pues, puede ser con oro, con joyas. Entonces, ahí nos tenemos que apoyar con peritos autorizados en la materia que nos emitan un dictamen y hacer relación del mismo dictamen dentro de la escritura pública para que estemos con la seguridad de que estamos contando bien los montos. Y bueno, creo que esa fue la última pregunta, Iván. Así es. Les quiero agradecer su valioso tiempo. Estoy a sus órdenes en la notaría. Cualquier duda o cualquier situación, con mucho gusto la podemos aclarar y abordar. Muchísimas gracias, notario Víctor Varela, por despejarnos todas estas dudas y por su excelente ponencia. Gracias por estar siempre de la mano de AMPIMEN. Muchas gracias, Iván. Saludos a todos. Que tengan excelente día. Gracias. Y a continuación hago un agradecimiento muy especial a nuestros amigos de Creditaria Naucalpan, quienes son los patrocinadores de este magnífico evento. Y doy la bienvenida a este espacio al ingeniero Carlos Batis, quien nos va a platicar un poquito acerca de Creditaria. Hola, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Adelante, es tuyo el foro. Perfecto. ¿Qué tal a todos? Un saludo enorme a todos y todas las participantes. Nos da la verdad es que mucho gusto estar participando junto con la asociación para traerles a través de estos medios un foro de capacitación que creemos muy, muy importante, sobre todo mantener activos en el tema de conocimientos y capacitación a toda la sección nos ha parecido muy relevante. Por este lado, la verdad es de que nosotros agradecer el tema del tiempo que le está dedicando cada una de las personas y permitirnos entrar un poquito a sus hogares con esta gran exposición de parte del Colegio de Notarios. Por mi parte, la verdad es que únicamente les queremos mencionar el tema de los servicios que nosotros realizamos. Si me ayudan ahí, por ahí teníamos como una presentación. Para ser como muy breve en general, pues finalmente nosotros somos brokers hipotecarios. Les prometemos poder realizar algunas alianzas estratégicas bastante interesantes. Hemos estado realizando algunas estrategias digitales conjuntas con las personas que han querido y la verdad han tenido grandes respuestas. Ahorita, sobre todo en esta pandemia, la realidad es de que podemos trabajar en equipo y los invitamos. En general, con toda la gente de AMPI, realizamos algunas promociones exclusivas, que la principal es que les realizamos el reembolso a sus clientes del 50% del avalúo, a los clientes que tramiten su crédito bancario con nosotros. Y sin más, por recordarles también que, como bien dijo el licenciado Hoffman al principio del foro, los bancos siguen ávidos del tema de poder estar otorgando créditos de diferentes maneras. Por ahí tengo, si quieren, también me ayudan con la siguiente diapositiva, creo. Ahí vienen algunas menciones acerca de las promociones que todavía los bancos tienen. No sé, Santander, Scotiabank, Citibanamex, HSBC, inclusive tienen estas grandes promociones de no pagan el avalúo, 0% de comisión por apertura, inclusive Scotiabank coopera con el 30% de los honorarios del notario. Entonces, hoy más que nunca es una gran oportunidad para poderle vender o que sea una opción de cierre el tema de poder comprar con crédito hipotecario. Asimismo, si no, también manejamos muchísimos otros productos que ahorita se pueden necesitar, como son créditos PYME, por ejemplo, créditos de liquidez con garantía hipotecaria. Entonces, los invitamos a que conozcan varios servicios que podemos dar y que sobre todo que les pueden ser útiles a sus clientes. Entonces, sin más por el momento, estas son las promociones en general del tema de los bancos. No sé si sea ahorita o me parece que al final también les estaremos cambiando un poquito la dinámica, así como lo hizo la licenciada Lugo. Les estaremos haciendo una rifa, entonces estén muy pendientes. Muchísimas gracias, Carlos Batis, y a todos nuestros amigos de Creditaria Naucalpan por esta gran información y sin duda son una gran opción en esta época en cuanto a las opciones de crédito. Gracias, Carlos. Oye, Iván, veo aquí la diapositiva, si quieres, de la rifa, si quieres de una vez la hacemos. Okay. No está contemplada.
Pues miren, la verdad es que los queremos un poquito a hacerlo un poco más dinámico. Entonces, tenemos un regalo para ustedes. Es una bocina de estas Bluetooth que les estamos regalando. Vamos a hacer, por ahí hay un código QR o un teléfono. Entonces, vamos a pedirles que nos envíen un mensaje con su nombre completo y el inmobiliario que trabajan. Si son corredores independientes, pongan ahí corredores independientes. Y al mensaje número 19 que nosotros recibamos, nos estaremos poniendo en contacto con ellos y al final del foro les diremos quién es el ganador. Entonces, el mensaje 19 que traiga nombre completo, inmobiliaria, a ese código QR o a ese WhatsApp, les estaremos mandando a su casa esta bocina. Entonces, muchísimas felicidades y por estar participando también en este gran foro. Gracias, Iván. Es que buena sorpresa que nos dan nuestros amigos de Creditaria Naucalpan. Ya lo saben, envíen su WhatsApp al número que está en pantalla y muchísima suerte.